Saludos y cariños para todos, saludos y cariños. Tengo hoy el privilegio grande de tener conmigo a la abogada, Teresa Ortiz. Teresa, ¿qué significa la J y la D? Juris Doctor significa que yo fui a una escuela de Derecho, yo fui a una escuela de Derecho en Cuba, estudié Derecho 5 años. Después fui a una escuela de Derecho en Estados Unidos, hice una maestría en Derecho Internacional. Y después fui a otra escuela de Derecho e hice un doctorado en leyes en los Estados Unidos. Wow. O sea, todos los que estudiamos Derecho y nos graduamos, como yo me gradué, de una universidad reconocida en los Estados Unidos, somos doctores en leyes. Pero si pues, tienes derecho a practicar en ley, si después te adquieres a través de unos exámenes al estado donde estás. Yo estudié Derecho en Michigan, hice mi doctorado en leyes en Michigan y ahora vivo en Florida, o sea que no practico leyes en Florida porque no tengo la licencia como tal que requiere el bar de la Florida, pero tengo el doctorado en leyes ganado en una escuela de Derecho en Estados Unidos. Wow, qué impresionante eso, y es increíble el tiempo que le dedicas a la causa de Cuba. De verdad que yo te admiro mucho. Ya llevamos tiempo, ya años que nos conocemos, pero no habíamos tenido la oportunidad de trabajar juntos como ahora. Pero yo te admiro mucho por lo que hacen tú y el abogado Alpiza. Ahí ya te están saludando Hanle, buenas tardes. Samuel, buenas tardes. Teresa, tengo entendido que en Cuba estuviste también de abogada. Sí, yo me gradué en el pleno periodo especial en el año 1995 como abogada en la Universidad de La Habana. Wow. Teresa, una pregunta. ¿Qué crees del caso este de Melody? Que ella, tú conociste, tú sabes cómo funciona aquello, que ella dice que se vio obligada a condenar a estos muchachos. ¿Qué impresión tuviste de esa confesión que ella hizo al periódico Diario Cuba? Gracias por la pregunta. Yo tuve la oportunidad de leer esas declaraciones que ella hizo al Diario de Cuba y de hecho tengo aquí señaladas unas partes que me llamaron la atención para contestar a tu pregunta. En una de ellas, ella expresa lo siguiente. Dice que fue prácticamente coaccionada o obligada a sancionar a los 4 jóvenes. Y así dice, cito lo que ella dijo. Finalmente, tomé el riesgo de imponer una pena inferior a la solicitada por el fiscal. 3 años al que confesó y 4 a los otros 3. Cuando en el tribunal provincial lo supieron, dijeron que eran penas muy benévolas, que le indicarían a la fiscalía que apelara. No sé si lo hicieron. Dijeron que conmigo iban a hacer los análisis correspondientes de política penal en el Consejo de Gobierno y en la Comisión de Cuadros. Wow. Bueno, estas palabras textuales de esta expuesta o diría yo cómplice y servidora del Partido Comunista de Cuba, son palabras que yo no hubiese querido jamás tener que leer en público o haber escuchado de la boca de una persona que ha sancionado a inocentes. En este caso estamos hablando de 4 inocentes. Voy a mencionar los nombres para que el mundo sepa quiénes son estas personas cumpliendo sanciones en prisión en Cuba cuando la jueza está hoy pidiendo un asilo político en los Estados Unidos. Andy Gabriel García Fuentes, González Fuentes, Adaín Barreiro Pérez, Eli Daniel Rodríguez Milián, Luis Ernesto Medina Pedraza. De estas 4 personas que he mencionado, 2 de ellos conozco a sus madres y he estado en comunicación con ellas con relación a lo que están sufriendo sus hijos en cárceles hoy día. Y una de las cosas que me llama la atención es que hubo bastantes testigos donde no se les permitió en el juicio poder expresar su testimonio a favor de los encausados y luego sancionados. El haberle prohibido a estos testigos ser partícipes de esta defensa provocó en gran parte que se cometiera una gran violación a los derechos fundamentales de estas personas y por tanto resultasen encausados a raíz de
la mala decisión de esta jueza, estas personas. Cuando la jueza dice que se tomó el riesgo de imponer estas sanciones menos severas, yo diría que la jueza no se tomó el riesgo. Ella, a voluntad propia, sabiendo que estaba violando la división de poderes, sabiendo que estaba mintiendo, sabiendo que estaba haciendo una decisión que le causaría la privación de libertad a seres humanos inocentes, ella se decidió a dictar sentencia y lo hizo ya sea porque se sentía que tenía que hacerlo de acuerdo a lo que ella piensa era correcto para ella en ese momento, pero ya ella indicó en la entrevista al diario de que lo hizo porque tuvo una presión. Haya tenido o no presión, ella hizo una decisión incorrecta. Se supone que tú, como juez, no dictes una sentencia y mientas. ¿Por qué? Porque la misma Constitución de la República de Cuba del año 2019, Constitución que muchos no aceptamos, puesto que es una Constitución que le sirve a los intereses del Partido Comunista de Cuba y es una Constitución por la cual muchos nunca llegaron a votar. En el artículo 150 dice así: los magistrados y jueces en su función de impartir justicia son independientes y no le deben obediencia más que a la ley. Asimismo, son inamovibles en su condición mientras no concurran causas legales para el cese de la revocación en sus funciones. Lo cual indica a Samuel que esta jueza actuó violando la imparcialidad, violando toda la Constitución y violando los derechos fundamentales que establecen leyes internacionales como por ejemplo la Declaración Universal de los Derechos Humanos y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos de la OEA. Esta jueza en su actuar también actuó violando el Estatuto de Roma. El Estatuto de Roma que básicamente recoge cuáles son los crímenes que se cometen de lesa humanidad. Y aquí lo dice en inglés, se los voy a traducir al español. Dice el artículo 7 del Estatuto de Roma de la Corte o el Tribunal Internacional de Justicia. Se cometen crímenes de lesa humanidad si se actúa de la siguiente manera. Si se pone en prisión o se priva de libertad física a las personas en violación al derecho internacional. Si se desaparecen a las personas. Si en otras circunstancias inhumanas se somete a las personas intencionalmente a causarles sufrimiento o serias violaciones a su persona o a su salud mental. Sí. Entonces, al estos muchachos haber sido encausados sin pruebas fehacientes y claras, al habérsele prohibido a sus testigos haber hablado a favor de ellos, esta jueza los ha mandado a prisión donde allí van a sufrir o están sufriendo tratos crueles e inhumanos. Esta jueza sabía lo que hacía, esta jueza actuó por voluntad propia. Y los jueces que se presten a hacer lo que está haciendo esta jueza, y ya les hablaré de otra jueza similar, por ponerle otro ejemplo, en estas circunstancias. Son personas que no merecen vivir en libertad, son personas que merecen un trato igual al que ella le dio a esas personas en Cuba, y son personas que deben regresar a Cuba para que cumplan una justa condena por haber violado los derechos humanos de personas inocentes. Efectivamente, de hecho yo pienso que esta señora no solamente debiera regresar a Cuba, sino que debe ser guardada igual que de la lista de opresores que tenemos, porque las violaciones a los derechos humanos no caducan. Yo siempre pongo como ejemplo de que yo a los 5 años voy a la escuela y mis padres me habían enseñado religiosos de que no usara la pañoleta. Con 5 años llego mi primer día a la escuela y me querían poner la pañoleta a la fuerza. Trajeron un policía a un niño de 5 años. Y yo llora. A mí nunca se me olvida aquello hasta que una maestra interrumpió y dijo: dejen al niño que lo van a traumatizar.
Pero la niñez mía fue horrible y pararon de empujarme en ese momento de quererme poner la pañoleta. Una vez me cayeron a golpes. Golpe va y golpe viene para ponerme la pañoleta por la fuerza y me la ponía. Y yo me la quitaba. Nadie está obligado a actuar como ha actuado esta mujer. Y no solamente esto, porque hay algo que no conocen muchas personas, que esta señora, mientras juzgaba, que no solamente jueza, hasta fue fiscal, jueza y presidenta del tribunal, se burlaba y su expresión facial era tal y como está en la foto, cínica, mirando a esa gente. Es decir, no, ella le trajeron delante de ella a un muchacho que perdió más de la mitad del peso corporal en 3 meses. Literalmente parecía que lo habían sacado de un campo de concentración en los tiempos de Hitler. Y cabe destacar, hablando de Hitler, tú me estabas poniendo un ejemplo, no sé si lo quieres mencionar. Estaban obligados los opresores de los tiempos de Hitler a hacer aquello porque estaba en la ley, porque digamos que ella podía apoyarse en la ley comunista para no hacerlo, porque en la Constitución está protegida, pero en Hitler sí estaban protegidos, como una vez estuvo protegido también el racismo por ley. Se podía, ¿cuál era la posición que debía tener entonces una persona que estuviera sirviendo al régimen de Hitler en aquel entonces? ¿Me entiendes? Bueno, vamos a hacer el contraste con Hitler en Alemania, para que veamos la similitud entre lo que hizo esta jueza, entre lo que están haciendo los jueces en Cuba, con lo que hizo Hitler en la Alemania de los años 1933 en adelante. Todo empezó con el Reichstag Fire Decree, y se lo voy a leer en inglés y se lo voy a traducir después. Dice, the Reichstag Fire Decree basically says that they have the power to put people in jail without any kind of judicial oversight, that people who no longer have the freedom of speech, freedom of assembly, etc. O sea, que lo que dice esto es que por decreto ley en Alemania se le impuso a las personas que iban a ser mandadas a la cárcel sin ninguna supervisión judicial, sin que ningún tribunal actuara imparcialmente a su favor, y que las personas no iban a tener más la libertad de expresión, de pensamiento, la libertad de unirse. Entonces, este Reichstag Decree es el texto prácticamente fundador de la nazi terrorista. Entonces, lo que están haciendo los jueces en Cuba desde el año 59 con los presos políticos o con el que disiente, con el que piensa diferente, es exactamente lo que hizo Hitler a través del Reichstag Fire Decree en los años 33. Disculpa, sí, continúa. Vamos a ponerle un contraste más efectivo, discúlpame, con el artículo 3 de la Constitución de la República de Cuba y el artículo 4. El artículo 3 de la Constitución de la República de Cuba dice: en la República de Cuba la soberanía reside intransferiblemente en el pueblo, del cual dimana todo el poder del Estado. El pueblo la ejerce directamente o por medio de las asambleas del Poder Popular y demás órganos del Estado, y de ellas se derivan las formas según las normas fijadas por la Constitución y las leyes. O sea, dice que la soberanía reside intransferiblemente en el pueblo. Escuchen esto, vamos al artículo 4 y el 5 y vamos a ver si es verdad. Miren la contradicción. El artículo 4 dice: la defensa de la patria socialista es el más grande honor y deber supremo de cada ciudadano. La traición a la patria es el más grave de los crímenes. Quien la comete está sujeto a las más severas sanciones. El sistema socialista que refrenda esta Constitución es irrevocable. Los ciudadanos tienen el derecho de combatir por todos los medios, incluyendo la lucha armada, cuando no se fuera posible otro recurso, contra cualquiera que intente derribar el orden público, social y económico establecido por la Constitución. Esto fue lo que pasó en el 2021, en la protesta del 11 y 12 de julio. Le tiraron al pueblo con todas las fuerzas y se ampararon bajo este artículo represivo que tienen aquí, el artículo 4. Vamos al artículo 5, que es donde se están tirando también los jueces, los fiscales, para reprimir al pueblo.
y para violar la división de poderes. El artículo 5 dice, el Partido Comunista de Cuba, único, martiano, fidelista, marxista y leninista, vanguardia organizada de la nación cubana, sustentando en su poder democrático la permanente vinculación con el pueblo. Permanente vinculación con el pueblo, volvemos al artículo 3, recuerden que decía que en la República de Cuba la soberanía reside intransferiblemente en el pueblo. O sea, si ustedes están viendo, el artículo 3 dice que el pueblo está a cargo. El artículo 3 te dice y te impone que el sistema socialista es el único recurso. Y el artículo 5 te dice que el Partido Comunista es único, martiano y marxista y que todo está sustentado en este partido. O sea, no hay división de poderes, no hay separación de la justicia de los otros poderes y por tanto los jueces, incluyendo esta jueza, están actuando basados en el artículo 5 de la Constitución, violando a su vez el artículo que le mencioné anteriormente, que se lo voy a volver a repetir, con el cual empecé esta comunicación para con ustedes. Aquí está. El artículo 150 de la Constitución de la República de Cuba, se lo repito, dice, los magistrados y jueces en su función de impartir justicia son independientes y no deben obediencia más que a la ley. Entonces estamos llenos de contradicciones, desde la Constitución hasta lo que hacen los jueces, hasta lo que hacen los fiscales. No hay independencia jurídica, no hay libertad para la ciudadanía. Es una violación a los derechos humanos de principio a fin. ¿Cómo se explica que vamos a resolverle al pueblo cubano la democracia, la libertad, cuando las mismas leyes impuestas por ese gobierno que se rige en el Partido Comunista no le da lugar a las personas para defenderse o para que se haga valer el derecho que les corresponde como seres humanos? Sí, y es mi percepción, de hecho, que hay algunos títulos que se alcanzan mediante el estudio en Cuba, que literalmente deben de guardarse. Por ejemplo, no existe el periodismo oficial legítimo si no es el independiente. Y el independiente es un delito para ese sistema. No, como mismo, no existe no puede ser jueza en Cuba sin arriesgarte a tener problemas legales o que tomen acciones contra ti, porque Cuba es un país donde no hay separación de poderes. Cuando no hay separación de poderes, eso se traduce literalmente a crimen organizado. Eso yo lo he repetido en múltiples ocasiones. No es que tú vas a estar como juez y vas a poder actuar imparcialmente. Va a llegar el momento que vas a chocar con la realidad. Periodistas es lo mismo, porque son propagandistas y traicionan al pueblo. Pero yo te quiero hacer una pregunta. Los jueces Lego, y obviamente las juezas Lego que usan, muchas de ellas no son graduadas, inclusive las buscan en centros de trabajo. ¿Quiere decir esto que exume de responsabilidad el que ellas participen y firmen la sentencia como tal, según tu experiencia? No, porque la misma Constitución, que tengo el artículo aquí, estoy hablando de la Constitución de la República de Cuba del año 2019. Esta Constitución en el artículo 152 dice, en los actos judiciales que participen jueces legos, estos tienen iguales derechos y deberes que los jueces profesionales. El desempeño de sus funciones judiciales, dada su importancia, tiene prioridad con respecto a su ocupación laboral habitual. Hay déjame ver si aquí continúa, ok. Entonces, hay disposiciones dirigidas como tal a los tribunales, no la tengo aquí ahora conmigo, pero sí están publicadas y legisladas, donde se establece en más detalles quiénes son los jueces legos, cuáles son sus funciones, pero la Constitución dedica un artículo solamente para ellos, en conjunto con los profesionales. Y vuelvo y repito, ellos tienen iguales derechos y deberes que los jueces profesionales. Derechos en cuanto a, se le tiene que respetar su independencia jurídica, ¿ok? Por ejemplo, y deberes, yo no me voy a prestar para actuar de una manera que no sea parcial y para no actuar independientemente y en obediencia a la ley. O sea, que los jueces legos tienen sus deberes y sus obligaciones
no están exentos ni son diferentes, a excepción de que los jueces profesionales fueron a la universidad, estudiaron Derecho y los jueces legos no estudiaron la carrera de Derecho como tal, aunque pueden haberla estudiado y después ser designados como jueces legos. Lo que yo estoy viendo es que una gran parte de los jueces legos en Cuba no tiene la educación, no tiene la preparación intelectual para actuar como tal, quizás no entienden lo que están haciendo, quizás no saben que están siendo manipulados, usados, ultrajados por los mismos jueces principales, como el juez ponente, por ejemplo, de un tribunal municipal, y son usados, se convierten hasta en víctimas. Y no los estoy defendiendo para nada porque, vuelvo y repito, ellos tienen obligaciones que cumplir y tienen que ajustarse a la ley. También. Al final ellos firman la sentencia y estuvieron presentes en el juicio, ¿o yo me equivoco? Bueno, se supone que firmen la sentencia, se supone que dependiendo del procedimiento, se supone que firmen la sentencia. Vamos a ver aquí quién la firmó. Aquí se supone, aquí tenemos que la secretaria del tribunal es la que certifica la sentencia, pero arriba en la sentencia te dice quiénes son los integrantes que resuelven. Y en el caso de los jóvenes de Encrucijada, resolvió Melody González Pedraza, la jueza profesional que ahora está buscando asilo político en los Estados Unidos. No sabemos de quién está huyendo ni por qué, porque en definitiva ella fue la que dejó a las personas en Cuba encausadas y sentenciadas injustamente. Quizás está huyendo ella misma, quién sabe. Los jueces legos fueron Marlene Toriza Rivero y Ana Ibis Rodríguez. Déjame mencionar que esta jueza no solamente impuso sanción de privación de libertad, sino que también impuso sanciones accesorias. Sanciones accesorias son como, por ejemplo, responsabilidad civil para que resarzan o para que paguen en moneda nacional si causaron daños físicos. Si estos jóvenes no se probó, hay pruebas de que no participaron, no son autores de los hechos, ¿cómo van a responder pagando una responsabilidad civil? Porque tienen que asumir sanciones accesorias, como por ejemplo, dice, asimismo se le impone la prohibición de expedir pasaporte, así como autorización para su salida al territorio nacional, hasta tanto no cumplan las penas principales impuestas, siendo condicionante además el pago de la responsabilidad civil. En este caso le pusieron 9,000 pesos de responsabilidad civil a los encausados. Entonces, estamos viendo que la jueza no solamente les puso sanciones principales, sino que también sanciones accesorias. O sea, ha destruido a personas simplemente porque ella le sirvió al régimen y no le sirvió a sus principios profesionales y a la división de poderes. Estamos viendo que ella salió del país con un pasaporte con la libertad de viajar que se atribuyó ella o se le atribuyó el gobierno, porque no sabemos cómo ella pudo haber salido del país unos días después, unas semanas después de haber dictado sentencia. Y entonces dejó a personas encausadas sin derecho a un pasaporte. De hecho, creo que Eddie Daniel Rodríguez Milián tenía un paro, el cual no ha podido salir del país simplemente porque ella no quiso, porque ella le sirvió al régimen en vez de servirle a la justicia. Y fíjate, no es solamente ese caso, para redondear la Melody, ¿no? Yo tengo en mi posesión y ya se ha presentado estos documentos a sus respectivas autoridades para proceder de múltiples documentos oficiales firmados, de condenas firmadas por ella, incluyendo, no sé si te acuerdas, la prisión por peligrosidad. ¿Y quiénes son más peligrosos que estos individuos que traman entre ellos la prisión de jóvenes en el pueblo de Encrucijada? Ella inclusive da nombre de Giovandri Cárdenas Fernández, un reconocido represor, inclusive de mujeres que las maltrata, las amenaza, las chantajea, les ofrece dinero de los recursos del pueblo para que trabajen con ellos, y yo he puesto la prueba ahí. Y Diosvani Castellanos, Aramis Castellanos, Diosvani Aramis Castellanos, es de Calabazar de Sau. Es bueno que la gente de Calabazar tenga en cuenta con qué está lidiando y que le pregunten a Manolito por qué no se presentó en la corte ese día, porque Castellano descaradamente, Diosvani Aramis Castellanos le cambió todo lo que él había dicho como testigo,
y lo firmó sin mirar, Manolito. Cuando él vio lo que le había puesto el hombre, dijo, no, yo no voy a la corte a hablar esto. Hay que ser justo. Manolito no es muy justo. Defiende al régimen. Pero para que se entienda hasta qué punto, y Manolito continúa en el crimen organizado hasta el día de hoy. Te quería preguntar, ¿tú tienes tiempo para hablar de la otra jueza que hablamos? Sí, si puedes poner la foto de la sujeta por ahí, por favor. Perfecto, para que la gente entienda hasta qué grado hay personas implicadas en violaciones de derechos humanos graves, terribles en Cuba. Y aquí tenemos el caso de otra jueza que vamos a hablar en este momento, que tiene una carita que de yo no fui, pero ella sí fue, y grave. Vamos a hablar un poquito de ella. ¿Qué nos puedes decir de esta señora? ¿Qué hizo? Sí, Dailín Yamilé Naranjo Medina es la jueza ponente. Ella dictó sentencia en el caso del hijo de Wilber Aguilar, en este caso de Walnier Aguilar, y ella fue la jueza ponente del Tribunal Provincial Popular de La Habana, sala de los delitos contra la seguridad del Estado, y ella dictó la sentencia el 16 de marzo del 2022. Ella condenó a Walnier Aguilar a 23 años de privación de libertad. La fiscalía pedía 25. Y después el caso, cuando se llevó al Tribunal Supremo con un recurso de casación, bajó con 12 años de privación de libertad, si mal no recuerdo. Y realmente en el caso de Walnier es un caso totalmente increíble, porque el joven, aquí mismo lo dice la sentencia que dictó ella, el joven dice aquí que el acusado, en el párrafo 24 de la sentencia, dice que el acusado Walnier Luis Aguilar Rivera, en el lugar de la residencia, mantiene buena conducta y hasta la fecha no le constan antecedentes penales. Un joven que en el momento creo que tenía 22 años, 21 o 22 años, un joven que está probado médicamente que tiene problemas de salud mental, un joven que fue criado con valores humanos, con valores morales bien altos por sus padres, ha sido simplemente puesto en una prisión, está en el Combinado del Este a cumplir una pena bien alta por un delito que él no cometió. Walnier se unió el 11 y el 12 de julio, se unió con gente de La Guinera en el municipio de Arroyo Naranjo a pedir libertad por el pueblo de Cuba, basado en el derecho que establece el artículo 54 y 56 de la República de Cuba, de la Constitución de la República de Cuba. Se los voy a leer porque es importante que el pueblo de Cuba escuche el derecho que ellos tienen de expresarse libremente, y el cual, como lo hizo Hitler con el pueblo alemán y con todos los demás que ellos acabaron, pues lo está haciendo el régimen primero de Fidel Castro y su camarilla de criminales, y ahora el dictador Castro Canel. Vuelvo sin más dilación al artículo 54, que dice así: el Estado reconoce, respeta y garantiza a las personas la libertad de pensamiento, conciencia y expresión. La objeción de conciencia no puede invocarse con el propósito de evadir cumplimiento de la ley o impedir a otros su cumplimiento o el ejercicio de sus derechos. Ahí vemos cómo se les impidió a los jóvenes del 11, participantes en las protestas pacíficas del 11 y 12 de julio, que actuaran con su libertad de expresión y pensamiento. Lo que es más, el artículo 56 dice: los derechos de reunión, manifestación y asociación con fines lícitos y pacíficos se reconocen por el Estado siempre que se ejerzan con respeto al orden público y el acatamiento a las preceptivas establecidas en la ley. Si te das cuenta, esta jueza en esta sentencia sancionó a más de 15 jóvenes, casi todos, del municipio de La Guinera, y lo sancionó a las penas más graves que pudiesen imponérsele a un ser humano, sin ellos haber cometido delito alguno. También le puso igualmente sanciones accesorias, como la restricción al derecho de votar, la restricción a no tener pasaporte, la restricción a salir del país y muchas más. También sanciones civiles altísimas.
Y por ahí tenemos una serie de jueces que yo te diría no nos alcanzaría la noche para denunciarlo. Cuba Demanda Inc. y la que les habla ha mandado al Departamento de los Estados Unidos muchas denuncias de jueces y fiscales, y lo vamos a seguir haciendo si estos jueces y fiscales en Cuba se siguen prestando para servirle a los intereses del Partido Comunista de Cuba, cúpula criminal imperante hace más de 65 años y violando los derechos fundamentales de los ciudadanos cubanos. Oye, Teresa, y te quiero dar muchas gracias. Llevamos 30 minutos. Yo sé que tu tiempo es oro y siempre recuerdo esto. Caballero, es bueno apreciar lo que hace Teresa, una persona llena de conocimiento, estudios incontables, que dedican de su tiempo, cuando podían ganar cientos de dólares por hora, para dedicar a la causa. Y ya llevamos en este país muchos años. Nosotros no necesitamos libertad. Nosotros tenemos economía. Nosotros no nos falta nada, pero vivimos pensando en ustedes. Y un ejemplo de verdad grande es el caso de la jueza Teresa Ortiz. Teresa, para terminar ya, si estás de acuerdo. Disculpa, me has dicho jueza 2 veces. Yo creo que por el hecho de que cuando yo me gradué en el año 1995 me pusieron como jueza en un tribunal municipal popular en La Habana Vieja, el tribunal que está frente al Parque Cristo, un tribunal que nada más de pararse frente da miedo. A mí me daba mucho miedo y parecía una prisión entrar ahí, qué horrible. Entonces, me pusieron a rotar por las salas en mi primer año de graduada y antes de ellos, como tal, nombrarme jueza, me fui del país porque no acepté servirles como jueza nunca. Perfecto, me alegra que me hayas corregido eso. Entonces, basado en esa experiencia que tú misma viviste en Cuba, quisiera que despidamos a la audiencia con un mensaje. ¿Qué mensaje le das a los jurídicos, especialmente a los fiscales y a los jueces de Cuba, teniendo en cuenta lo que pasó en Encrucijada? Perdona. Muchas gracias. Sí, cómo no. El mensaje que le quiero transmitir a los jueces y fiscales en Cuba es que no se presten para servirle a los intereses del Partido Comunista de Cuba y a este mal llamado socialismo, porque están cometiendo crímenes de lesa humanidad. Si ustedes piensan que están haciendo el bien, si piensan que por lo menos, no estoy hablando de crímenes comunes, sino de los crímenes políticos que impuestos por el régimen, como es violar la libertad, la libertad de expresión, de pensamiento, de movimiento, si ustedes se prestan para continuar haciendo este tipo de crimen, porque son crímenes los que están cometiendo, ustedes van a ser juzgados en algún momento de la historia, como fueron juzgados en el juicio de Nuremberg, los que siguieron a Hitler y a lo que Hitler hacía a los judíos. Entonces, yo los invito a que por favor reflexionen. Sabemos que la situación está muy difícil en Cuba hace 65 años, que no tienen muchos cómo comer o traer comida a sus casas, pero valoren hasta qué punto sus principios y sus valores como seres humanos ameritan violarle la libertad a otra persona. Actúen con dignidad, actúen con respeto, actúen por el amor al prójimo, actúen porque Dios existe y porque Dios los está mirando. Y si eso es lo único que ustedes saben hacer, pues mire, cuelguen los guantes si no pueden hacer una buena defensa, si no pueden hacer una defensa respetando los derechos fundamentales de los seres humanos. Y empiecen a trabajar en otra cosa o luchen por la libertad de Cuba, pero no sirvan de cómplices al régimen. Les llamo por favor a que ayuden a nuestro pueblo a levantarse del hueco donde están tirados hace 65 años. Nuestro pueblo necesita apoyo, los ciudadanos necesitan la ayuda de ustedes. Si ustedes no se levantan en pro y a favor de la libertad de Cuba y en pro y a favor de que se respeten los derechos humanos de las personas, Cuba va a seguir y los hijos suyos, sus familiares van a seguir hundidos en la miseria, en el hambre y en la desesperación. Yo les pido por favor que piensen en esto y que se ayuden entre ustedes y ayuden al pueblo de Cuba. Y que no sigan los pasos del Partido Comunista. Es un partido que ha fallado, es un partido que no anda con la verdad y es un partido del cual están viviendo a costa del pueblo solamente unos cuantos. Allá arriba en la cúpula, ustedes lo saben. Muchas gracias, Teresa. Tú sabes que para terminar yo te voy a decir esto. En el Museo de San Pín,
que está, hablan de los nazis, que tienen todas las muestras de las persecuciones, inclusive modelos de donde metían en los cargos eso para ponerle gas a la gente antes de matar a los judíos. También hay una sección que habla de la organización de nosotros, que los presos tenían un triángulo púrpura. Estos presos podían salir solamente con firmar que ya renegaban a ser de esa organización. No quiero mencionar, vaya, para no usarlo como que estoy utilizando el programa para predicar o traer. Murieron más de 2.000 que fueron fusilados, murieron por gas, murieron como consecuencia de la hambruna, de enfermedades dentro de los campos de concentración, pero no se prestaron para hacerle daño al prójimo. Y es como dice Teresa, hay un Dios ahí arriba, dijo el apóstol Pablo, si esta vida es todo cuanto hay, de todos los hombres somos los más miserables. Pero yo nunca he estado de acuerdo con el apóstol Pablo, porque yo disfruto de hacer el bien. Fíjate para que tú veas, y esto es algo que cabe de destacar. Yo disfruto de vivir con dignidad y con decencia. Y eso es el mensaje exactamente, yo creo que quieres mandar a los jueces, a los fiscales, a los jurídicos. No creo que aplique a los abogados, aunque sí estoy seguro. Mira, entró el Pisa, pero ya estamos terminando. Bueno, darle la palabra porque es importante que él nos dé su punto de vista. ¿Lo agrego entonces? Sí, claro. Oye, buenas tardes. Disculpen la tardanza, pero cuando uno está manejando no debe conversar y mucho menos hacer o participar de una videollamada. Ya, me imagino que usted... todo, pero no importa. No, me imagino que Tere y tú han manejado estupendamente bien el asunto y no es mucho lo que tenga que agregar, a menos que ustedes me digan que creen que falte algo. Yo no creo que deba haber nada después de un análisis de parte de Teresa y tuyo en este asunto. Yo estaba comparando... Samuel porque conoce los hechos y tú porque conoce la ley. Sí. Bueno, Santiago, yo le hice referencia al artículo 3, 4, 5 de la Constitución, el 54 al 56. También hice mención al artículo 150 y al 156 de la Constitución, donde habla de la responsabilidad de los jueces. También hemos mencionado el Reichstag Fire Decree de Hitler y mencionamos el propósito de ese decreto, que era prohibirle la libertad de expresión, la libertad de pensamiento, la libertad de reunión a las personas. Y por ahí fue por donde empezó todo. Esa fue el texto que fundó las acciones de Hitler y de los que seguían ese tipo de pensamiento fascista. Y entonces también terminamos diciéndole a los jueces que no se presten para servir los intereses del Partido Comunista, sino para actuar con dignidad y con independencia jurídica. Básicamente eso. No, está claro, y yo creo que el público tiene que saber, Teresa, que Cuba Demanda hará uso de toda la información que tiene para reportar este asunto, no importa cuál sea el resultado. No importa que mañana mismo, como debe ser ahora mismo, pongan en libertad a las 4 personas que han sido sancionados injustamente en el Tribunal Municipal de Encrucijada, que este caso será debidamente reportado a la OEA y también basado en el Khashoggi Ban, vamos a mantener atento el reporte de todos los jueces que han participado en este asunto para que se les niegue en su momento oportuno visa a los Estados Unidos por haber participado de una injusticia manifiesta. Cuando un juez participa de una injusticia manifiesta, comete un delito, y ese delito se llama el delito de prevaricación, que está tipificado, previsto y sancionado, si mal no recuerdo, en el artículo 149, inciso 2 del Código Penal cubano. Y ese crimen lo hace usted como juez o como persona inelegible para que le concedan un beneficio migratorio en los Estados Unidos, especialmente bajo los auspicios de las leyes que tienen que ver con el asilo político y el refugio. Usted no es un refugiado, juez, fiscal, policía, cuando usted participa activamente como agente del gobierno, como esbirro y agente represor de la dictadura del Partido Comunista de Cuba. Usted no puede recibir un beneficio migratorio
y haremos aquí todo lo posible para que impedir que personas como Melody González Pedraza alcancen algún beneficio migratorio dentro de los Estados Unidos. Obviamente, la justicia norteamericana tiene su conducto y su camino, está imbuida dentro del debido proceso, donde ella tendrá derecho a la contradicción, derecho a la transparencia, derecho a la defensa de vida y todos esos derechos que ella conculcó a los acusados, que ella admite haber sancionado por indicativo directo del Partido Comunista de Cuba, de la cual ella no era un simple miembro, sino un agente que dictaba y hacía supuestamente justicia, no en nombre del pueblo de Cuba, como indica la ley en Cuba, la ley de los tribunales, sino en nombre del Partido Comunista de Cuba. Eso es lo que es importante. Y repito, lo más importante y el foco de nuestro como organización, Cuba Demanda, debe ser continuar peleando porque sean puestos inmediatamente en libertad esos 4 individuos que fueron indebidamente sancionados en el Tribunal Municipal de Encrucijada por la jueza Melody González Pedraza, que ha admitido haberlo hecho con indebida responsabilidad de su parte por no actuar independientemente, sino haber admitido que fuesen estas personas sancionados bajo su firma y ejecutoria por mandato del Partido Comunista, de la cual ella no era una simple militante, sino un agente represivo por muchos años. No se trata de una jueza que es recién graduada, que la pusieron ahí y le dijeron no te vamos a dar el trabajo si no sancionas a esta gente. No. Ella llevaba muchos años ahí trabajando como jueza. No solo era jueza, era presidenta del tribunal, era una persona de confianza, era la máxima autoridad de la judicatura en el municipio de Encrucijada. Y ella, no sé de qué manera lo hizo, pero debió haber tenido también el consentimiento o no de las otras 2 juezas que dictaron sentencia en contra de estos 4 individuos que probaron fehacientemente que el día de hecho, que no es el 17 de noviembre, sino el 18 a las 3 de la mañana, no estaban en el lugar de los acontecimientos. Por eso reiteramos nuestra exigencia, en este caso al Tribunal Provincial, a la Sala de los Delitos de la Seguridad del Estado en función de lo penal, presidida en este proceso por el juez Justo Gustavo Faife Hernández. Y si me ayudan con los otros nombres, los otros 2 jueces, sería muy importante para que lo oigan bien claro, que sabemos quiénes son. Ellos son los que tienen que mañana mismo a primera hora, si no lo han hecho ya, inmediatamente dictar un auto de cambio de medida cautelar para que los 4 individuos que han sido sancionados y cuya sentencia todavía no es firme porque está dependiendo de la conclusión que para sentencia ellos definieron, pongan de inmediata libertad a estos individuos porque clara y manifiestamente fueron juzgados y sancionados, no en base a las pruebas que presentó en su descargo la defensa, todas las cuales absolvían de toda posibilidad de comisión de delito de estos individuos, sino por el antojo, la decisión y el capricho de la seguridad del Estado, del Tribunal Provincial de Villa Clara, según Melanie, y de la Fiscalía y del Partido Comunista, que es quien solo gobierna en Cuba. Los jueces del Tribunal Provincial que tienen a cargo el caso son a los que les exigimos en nombre de la justicia, el deber profesional y las razones deontológicas que nos amparan, que inmediatamente pongan en libertad a los 4 individuos sancionados por Melanie González Pedraza en la causa número 2 del año 24 del Tribunal Municipal de Encrucijada. Ellos son Justo Gustavo Faife Hernández, Lisandra Isabel Molina Trinidad y Yaledis Alfonso Cantillo. Ellos dictaron el 17 de junio un auto disponiendo que con las pruebas que tenían el expediente a disposición de ellos para analizar era suficiente para llegar a una conclusión en este caso. La conclusión era evidente, había que absorber a estos individuos. Desde que ellos dictaron el día 17 de junio al presente han pasado ya 13 días. Esos 13 días
en esos 13 días que hemos conocido, además de lo que se han presentado recursos para solicitar la libertad de estas personas, y ellos no han respondido a esos recursos. Han pasado 13 días, en esos 13 días la jueza Melanie González Pedraza ha admitido que sancionó a estos 4 individuos por mandato de uno de los compañeros jueces de Justo Gustavo Fay Fernández, de Lisandra Isabel Molina Trinidad y de Yaileides Alfonso Cantillo. Por esa razón, hasta el día de hoy, esos muchachos no han sido liberados. Pero hoy ya no queda ninguna excusa, después de conocer lo que dijo la jueza, la presidenta del Tribunal Municipal de Encrucijada, la jueza que juzgó a estos muchachos por preindicativo y mandato del Partido Comunista de Cuba, del Tribunal Provincial y de la Fiscalía, según ella, y de la Seguridad del Estado. Esto, de acuerdo a lo que ella dice, ella no encontró ninguna razón para sancionarlo. La obligaron a hacerlo. Bueno, Justo Gustavo Faife Hernández, Lisandra Isabel Molina Trinidad, Yaileides Alfonso Cantillo, liberen inmediatamente a Andy Gabriel González Feite, Eddie Daniel Rodríguez Milián, a Adrián Barreiro Pérez y a Luis Ernesto Medina Pedraza. Muchas gracias. Y cabe destacar que una de estas juezas Lego es una joven que a veces yo pienso, que yo la miro y a mí me parece que esta muchacha debe tener hasta parol para venir para acá. Que se entienda que las juezas Lego no tienen, no pasan desapercibidas, que no tienen tú sabes, no tienen impunidad, claro que no. Claro que no, están violando los derechos humanos. Este es el caso de una de las juezas Lego de Santa Clara, una mujer que está haciendo negocio, vendiendo cosas en Rebolicos, y que cualquier persona que la conozca no sabe que está firmando la sentencia. ¿Cuál es el nombre de ella? Creo que es el nombrecito difícil, déjame decírtelo. Yaileides Alfonso Cantillo. Sí, esa. Bueno, siempre es importante. Yaileides Alfonso Cantillo, tú que haces negocio en el Rebolico de Santa Clara. Cuba Demanda te conoce el exilio. Y no vamos a permitir aquí tu entrada. Correcto. Yaileides Alfonso Cantillo, a ti me dirijo para que vayas a donde tu presidente del tribunal, el señor Justo Gustavo Faife Hernández, y hagan justicia, haga gala de su propio nombre. Inmediatamente, mañana, diste un auto de cambio de medida cautelar para los 4 imputados y acusados hoy día apelantes de la causa número 2 del año 2024 del Tribunal Municipal de Encrucijada, porque la jueza que lo juzgó ha admitido que lo ha hecho con prevaricación absoluta por mandato e imposición del partido de tus jefes en el Tribunal Provincial de Villa Clara, la Seguridad del Estado y el Partido Comunista de Cuba. Y además sería bueno que ella le preguntara a las otras juezas Lego que están presentes en Cuba. ¿Tú tienes la foto de los otros jueces? Perdona, yo es que llego tarde al programa, me imagino que las hayas puesto ya. No, sí tengo fotos de los otros jueces. Ok, espérate. Me gustaría saber si tiene la de Justo Gustavo Faife Hernández. No, de ese individuo no lo tengo. Está bien. Sí, de esa no lo tengo. Aquí tengo la otra, la voy a poner rápido, la otra jueza Lego, que esto no es cualquiera. Esta jueza no fue utilizada, parece que no se prestó cualquier persona para esto y utilizaron una activa en el tribunal. Entonces, si es jueza profesional, no puede ser Lego. Yo no entiendo la composición del tribunal, tampoco la comprendo. Los tribunales, bueno, el tribunal significa son 3, debe haber por lo racional y debido. El tribunal provincial a la hora de juzgar está compuesto por 5 personas. El tribunal municipal está compuesto por 3. De eso, en el tribunal municipal, y explico esto para que el público conozca, en el tribunal municipal hay un juez profesional y hay 2 legos. En el tribunal provincial, cuando están actuando, hay 3 jueces profesionales y 2 jueces legos. Sí. Todos tienen igualdad y derecho a votar y se vota siempre por mayoría. Eso dice la ley. Que hagan otra cosa. Y permiso, les voy a leer el artículo 152 al respecto de lo que dice Santiago. En los actos judiciales que participen jueces legos, estos tienen iguales derechos y deberes que los jueces profesionales.
El desempeño de sus funciones judiciales, dada su importancia, tiene prioridad con respecto a su ocupación laboral habitual, artículo 152 de la llamada Constitución de Cuba del año 2019. O sea, si el reglamento del Partido Comunista de Cuba, instituido en Constitución, lo dice, lo tiene que decir por decantación la Ley de Organización del Sistema Judicial, la Ley de los Tribunales Populares de Cuba, la razón, la justicia, las leyes de procedimiento, todo lo tiene que decir. Y combinamos entonces a estos jueces a actuar en justicia. Es un deber que tiene, el deber, incluso el propio deber que los obliga como militantes del Partido Comunista de Cuba, porque el único deber posible de un juez es encontrar, buscar y encontrar la verdad. Y la verdad que se ha encontrado aquí, que ha aflorado desde el inicio, es que estos muchachos no participaron en el acto delictivo, que presentaron todas las pruebas de descargo cuando correspondía a ellos probar más allá de una duda razonable su culpabilidad. Ellos, por el contrario, los acusados demostraron más allá de una duda razonable que no eran culpables. Y además de eso, en ratificación de todo este entendimiento, la jueza que lo juzgó por indicativo del Tribunal Provincial del Partido de la Seguridad del Estado, hoy se ha recantado de su decisión y ha dicho que fue obligada, según ella, que no tiene tampoco justificación, ni se la creemos, ni se lo vamos a admitir como juristas, no lo podemos hacer. Ella actuó en función de los indicativos que le dio, del mandato de Lucas que le dio el Tribunal Provincial, el Partido Comunista y la Seguridad del Estado. Los jueces tienen que actuar con independencia, a ver y solo ver los hechos ante ellos presentados y las evidencias en pro y en contra de la probatura de esos hechos. Y ella no lo hizo. Si no lo hizo, no tiene justificación. No tiene justificación por ser miembro del Tribunal Municipal e inferior, no tiene justificación por ser abogada, no tiene justificación por ser jurista, no tiene justificación por deontológica ni profesional, no tiene justificación alguna para actuar de la manera en que lo hizo. Para que los jueces del Tribunal Provincial que están evaluando el recurso de apelación de estos jóvenes lo escuchen, voy a leer el artículo 151 de la Constitución de la República de Cuba del año 2019 para darle el fundamento legal a lo que está diciendo el licenciado Alpizar. Dice, el 150 dice, los magistrados y jueces en su función de impartir justicia son independientes y no deben obediencia más que a la ley. Asimismo, son inmóviles en su condición mientras no concurran causas legales para el cese o revocación en sus funciones. Gracias, Teresa. Ahí está dicho todo. Yo creo que no hay otra cosa que añadir. Espero que mañana, día 2 de julio del año 2024, la primera acción de justicia que hagan los jueces del Tribunal Provincial de Villa Clara, de la Sala contra los Delitos de la Seguridad del Estado, en función de lo penal, estos son, repito sus nombres, Justo Gustavo Faife Hernández. La otra, ayúdenme con los nombres porque da que a veces se me escapa. Ledis Alfonso Cantillo. Y la otra jueza cuyo nombre se me escapa. Son tres que dictaron el auto determinando que podían, en función de la justicia, dictar una sentencia final sin necesidad de reproducir el juicio. Número uno, que pongan en libertad a todas estas personas, porque ellos están en conocimiento de lo que públicamente ya ha dicho la jueza. Y si no lo han hecho los abogados y los familiares, mañana corran todos y presenten ese artículo del Diario de Cuba con las palabras de la jueza, admitiendo lo que todos sabíamos, que actuó con absoluto estado de manifiesta injusticia que constituye un delito de prevaricación. No puede sostenerse el mandato del partido por encima de la verdad. Y tienen que inmediatamente poner en libertad a estos individuos y dictar en su momento una sentencia ajustada a derecho, que solo es posible con la absolución de los 4 individuos por el delito que supuestamente debieron haber cometido, que no estaban imposibilitados de hacer el día 18 de noviembre del año 22. Y lo que es más, Cuba Demanda Inc. hace un llamado a todos los jueces y fiscales de Cuba
en este momento para que mañana, 2 de julio, a las 8 de la mañana, no se presenten a hacer sus funciones judiciales si estas van a estar viciadas o si van a estar afectadas con las imposiciones de la seguridad del Estado o del Partido Comunista de Cuba. No se hace justicia si se permite que el Partido Comunista viole la imparcialidad de ustedes. Y les recuerdo que a todos que su jefe máximo, el doctor Rubén Remigio Ferro, presidente del Tribunal Supremo de Cuba, públicamente interpretó los artículos 54 y 56 de la Reconstitución Comunista, explicando que disentir en Cuba no es un delito. No es un delito. Muchas gracias. Sabemos que ese mismo Rubén Remigio Ferro, presidente del Tribunal Supremo Popular, acaba de emitir una negativa al proceso de revisión a los hermanos Perdomo, que no se ha hecho público aún, pero ya lo tenemos, donde él mismo violó ese auto y ni siquiera lo firmó. ¿Tú lo viste el auto, Santiago? Sí, no tiene nombre. Rubén Remigio Ferro no está actuando imparcialmente. Bueno, yo le estoy recordando a los jueces lo que dice su jefe. Y sí, tenemos un auto, eso será harina de otra costal. Hay un documento del Tribunal Supremo que no viene firmado por ningún juez denegando un procedimiento de revisión. Yo no sé qué derecho al juez le están dando ahí a un juez predeterminado por la ley. Es uno de los principios básicos de la justicia. Le puede estar presente en un documento de la máxima instancia de justicia de un país donde no aparezca cuáles fueron los jueces que tomaron la decisión. Increíble. Increíble. Estamos. Es mucho lo que hay que hacer en Cuba. Hay profesiones que no se pueden hacer, que es lo que estaba hablando ya antes de despedirme, y definitivamente una que es muy difícil practicar en Cuba manteniendo la imparcialidad es ser jueces y fiscales. Sí, yo entiendo lo que estás diciendo, Samuel, porque una de las defensas que está arguyendo la jueza es que ella no podía hacer otra cosa. ¿Cómo no? Si cuando uno estudia la carrera, esta preciosa carrera que tenemos nosotros, que Ter y yo hemos estudiado por varias veces, es precisamente las alternativas que nos da. Podemos ser abogados de una empresa, podemos ser abogados defensores en un bufete, podemos trabajar como jueces, también como fiscales. En fin, podemos hacer infinidad de cosas, incluso no trabajar como ninguna de esas cosas y dar clases en la universidad. Se puede hacer infinidad de cosas. Y ella optó por ser un agente represivo. Óyeme, muchas gracias a los dos, que Teresa, la pobre, quería estar 30 minutos y ya llevamos 57 minutos y medio. Pero a Pizar y Teresa, gracias a los dos. Maravilloso el trabajo que hacen. De verdad lo apreciamos mucho. Los guajiros de Encrucijada van a estar muy impresionados porque usaron palabras muy cómicas para nosotros, pero muy sofisticadas, digamos, para nosotros, pero entendemos el sentido de la ley. Sí, ahora que dices, vamos a completar entonces otro segundo más. Lo que tienen que hacer los guajiros de Encrucijada es ponerse los pantalones y ir todos al tribunal provincial blandiendo en la mano el informe del Diario de Cuba y todos los otros documentos que se tienen para exigirle a los jueces de la sala. Cuando usted sube las escaleras, si no han cambiado eso, yo fui abogado justamente allí en aquel lugar. Cuando usted sube las escaleras de la audiencia, ¿ok? Y va al segundo piso, justo cuando sale, a su derecha queda, si no lo han cambiado, la Secretaría de la Sala de los Delitos contra la Seguridad del Estado en función de lo penal. Es allí a donde tienen que llamar y presentar toda la documentación ante los jueces cuyos nombres ya hemos repetido hasta el cansancio. Ellos también tienen ese documento. Justo, Gustavo, Faife, Hernández. Pon en libertad a estos 4 muchachos. Tu jueza de Encrucijada dictó sentencia prevaricando. Están a tiempo de hacer justicia y de corregir lo que está mal hecho. Correcto. En este caso, por lo menos. Oye, muchas gracias nuevamente a los dos. Les deseo lo mejor del mundo y nada, el mensaje último de Pizar maravilloso. ¿Algo más que decir para despedirnos? Patria, vida y libertad. Libertad para Cuba, libertad y justicia. Patria, vida, libertad, economía. Dios es grande. Hasta luego. Muchas gracias a todos. Hasta luego. Hasta luego.